Bienvenido a Punch. En este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad, quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables. En Punch hablamos de negocios, finanzas, emprendimiento y desarrollo personal, con personas que tienen trayectorias extraordinarias, quienes nos comparten sus aprendizajes, herramientas y mentalidad para que puedas aplicarlo en tu vida y en tu negocio hoy mismo. Antes de empezar, suscríbete para que puedas ver todo el contenido que tenemos preparado para ti. Prepárate para aprender y disfrutar. Esto es Punch y yo soy Elio Mizrahi. ¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy estoy muy feliz porque después de 5 años tenemos de vuelta a una gran invitada que vamos a platicar muchísimas cosas nuevas, cosas que platicamos antes y qué ha pasado en todo este tiempo. Valeria Stupen, ¿cómo estás? Bienvenida a Punch. Gracias, muy feliz de estar aquí. Valeria Stupen, mejor conocida como The Margator, es escritora, conferencista y creadora de contenido. Estudió comunicación y mercadotecnia y trabajó más de 20 años en el mundo de marketing y la publicidad. Fue ahí donde descubrió que realmente le apasionaba escribir. Empezó con un blog, luego vino una columna, luego otra, hasta que decidió crear The Margator, un espacio donde habla, opina y escribe lo que nadie se atreve a decir, sin filtros, sin pretender enseñar ni gustar, con el único objetivo de conectar. Desde The Margator, Valeria se convirtió en conferencista con más de 500 conferencias impartidas en México y Estados Unidos, escritora con 2 libros, Las cosas que no nos dijeron y Las cosas que no nos dijeron de tener hijos, donde aborda sin rodeos la maternidad, crianza y todo lo que nadie te explica hasta que ya es demasiado tarde. Es co-host del podcast La Burra Arisca, uno de los podcasts más escuchados de México y creadora de diferentes retiros y experiencias como Primero Vas Tú. Valeria es mamá, escritora, conferencista, creadora de contenido y una mujer que nos recuerda que en la vida tenemos que aprender a escuchar las cosas que nos incomodan para poder avanzar. Valeria, bienvenida nuevamente a Punch. Gracias por estar aquí. Wow, gracias, qué bienvenida. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Estoy lista. Una palabra que te inspire. Resiliencia. ¿Tu bebida favorita? Mira, siempre hubiera dicho tequila, pero ahora digo un suero. Si te digo la ondita, ¿en quién piensas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tu favorito. Híjoles. Pienso en la gente que se atreve a decir lo que piensa. Me encanta. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz estar en mi casa, en mi terraza, con mis perros y mis hijos. ¿Qué hábito te gustaría cambiar? Ay, dejar de ser tan aferrada a las cosas. Buenísimo. Valeria, para empezar esta entrevista, como ya lo dije, si no lo saben, vayan a escuchar ese episodio de hace 5 años, donde pues tocamos mucho, ¿no? Los inicios de The Margator, cómo nace, cómo eras de niña, para conocerte más profundo. Pero hoy voy a hacer un mix entre esas 2 etapas, ¿no? Como la etapa de Valeria, que a lo mejor y muchos no conocen, y es la primera vez que están escuchando cómo nace The Margator, pero también hacer un recap de todo lo que ha pasado en estos 5 años, porque al final, pues, ha evolucionado, has cambiado, te has transformado y han venido muchas cosas nuevas. Entonces, en el episodio pasado abrimos con una frase que decía, la vida, tú dijiste una frase que se me quedó muy grabada y es, la vida siempre te acomoda las cosas, aunque te incomode en el proceso. En todos estos años, ¿en qué te has incomodado? ¿Qué se te ha acomodado? ¿Cómo te sientes? En todos estos años me ha comprobado esa frase que yo no me acuerdo de haber dicho, pero estoy, o sea, I stand by it, sí, totalmente. Pues, o sea, en 5 años ha pasado todo. Se murió mi papá. No hay peor incomodidad que esa, ¿no? Una pérdida así de fuerte. Me divorcié después de 24 años casada, otra vez, muy incómoda situación. Eso, tengo 2 libros que el proceso de escribirlos, de sacarlos, de editarlos, de ponerte allá afuera, de hacer toda la promoción, para nada, no es una queja, pero para alguien que es introvertido de entrada, ¿no? Es la vida como dicen, órale, güey, vas a lo que sigue, ¿no? Intenta cosas nuevas, ¿no? Ajá. Muévete. El podcast, pues mismo caso, ¿no? O sea, de estar 3 señoras grabando en un estudio mini, de repente estamos en todos lados. O sea, como que han pasado muchísimas cosas en 5 años que yo no necesariamente he buscado, he tenido la suerte de que sucedan. Y que cada vez que suceden, lo primero que pienso es, qué horror, qué miedo, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Pero también en 5 años he aprendido, o sea, me aterroriza menos. Es que ¿sabes qué pasa? Que te incomoda y te acomoda las cosas y te va enseñando que no te mueres de nada hasta que te mueras, ¿no? Y entonces vas como desarrollando un poco el músculo de la resiliencia, precisamente, pero también el de
el de retarte a ti mismo, el de sacarte de tu zona de confort y se va volviendo un hábito. O sea, esa adrenalina se va volviendo adictiva. Y parece juego de palabras, pero creo que sí, incomodidad a la larga te va haciendo sentirte más cómoda en lo que estás haciendo. Exacto. O sea, siempre me vuelve a dar susto un nuevo reto, pero sí la experiencia, o sea, el más sabe el diablo por viejo que por diablo, es real. O sea, ya sabes que ya puedes hacer eso, que ya hiciste otras cosas, o sea, vas teniendo tablas para dónde pararte para hacer la siguiente y aunque te ponga un poco nerviosa, como que te va construyendo a ti y te va haciendo que aprendas a confiar más en ti. Me encanta. Creo que eso es lo que más ha pasado estos 5 años, que voy aprendiendo a creer en mí. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de esos pilares que ahorita mencionaste, ¿no? Las conferencias, los libros, la borrarisca. Pero antes quiero conocerte más profundo. Como en el episodio pasado platicamos, nos decías una niña muy introvertida, estudiaste marketing, comunicación. Resúmeme un poco como tus primeros 30 años en el mundo laboral, en toda tu carrera, porque me es muy importante que la gente que nos esté escuchando entienda quién es Valeria más allá de la Margator. Mis primeros 30 años, ya no me acuerdo. Tengo 53, entonces sí, tengo muchas veces la percepción de haber vivido muchas vidas. Creo que la primera parte de mi vida, digamos mis primeros 20, pues no estaba haciendo podcast ni teniendo una empresa propia. Estaba siendo una persona súper normal, efectivamente súper introvertida, sin mucho que reportar, más que ese cuestionamiento de siempre, ¿no? O sea, no era una persona rebelde, pero sí era una persona un poco, mi mamá diría, que llevaba la contraria. Eso ahora sé que era cuestionar, ¿por qué así y por qué no así? ¿No? Y eso siempre como un poco de fricción ahí, de no cuadrar en el formato que se esperaba de mí. Y luego estudié comunicación, efectivamente, y empecé a trabajar trabajé 6 minutos en un despacho de comunicación, en donde renuncié el día que el jefe me dijo que mañana había que ir a ver a un cliente y que porfa me pusiera una falda, ¿no? Eso pensándolo para atrás, que me pusiera una falda porque al director de la empresa le gustaban las niñas bonitas. Y eso te estoy hablando hace 30 años, que no existía el Me Too, no existía la conciencia de, no, o sea, la violencia de género, ni de lo que está políticamente incorrecto, ni lo que ya no puedes decir, ni vaya, ¿no? Todas estas cosas antes era normal, inclusive. Era normal y era lo esperado. O sea, era el director de la empresa y te lo decía así: mañana ven con faldita, mi reina, porque vamos a ver para agarrar el contrato, ¿no? Y ahora que lo pienso, digo, wow, qué valiente, y que sí traía un chip puesto desde entonces, porque me paré y le dije, con permiso, no voy a venir mañana, renuncio. ¿Por qué? Porque creo que usted y yo no tenemos la misma idea de lo que es trabajar. Y me largué, ¿no? Y como que lo veo y digo, wow, ¿no? Y eso, la verdad, creo que se lo agradezco a mis papás, en donde jamás habíamos hablado de eso, insisto, no eran esas épocas, no fue hace tanto, pero sí fue hace tanto, cuando lo ves, lo que hemos avanzado y lo que no. Pero eso venía de la estructura de mis papás, de quién eres y cuál es tu valor, y lo de aprender a poner límites y todo eso. Y luego acabé trabajando en Videovisa, que era el holding de todas las distribuidoras de cine, lo cual también suena del año de las cavernas, porque pues ahora tienes una pantalla y puedes streamear lo que quieras ver, ¿no? Muchísimas veces en directo. Antes, Videovisa tenía todas las distribuidoras de cine y yo trabajé ahí haciendo campañas de mercadotecnia. Y trabajé ahí varios años y luego me salí, luego me casé y luego hice como pequeños proyectos, y luego tuve 2 grandes proyectos que son mis hijos, y tuve la fortuna de poderme quedar en mi casa a crecerlos, ¿no? Porque ese me parece el privilegio más grande de una mujer, que tengas alguien que te patrocine un rato para poder estar de tiempo completo ahí. Y eso hice hasta que me despidieron una tarde, que me dijeron que era malísima portera y que ya se iban con el vecino a jugar, a parar sus penales. Y entonces ahí dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿A dónde regreso? Es complicada esa parte para una mujer. Insisto, en este transfer en donde todavía no había tanta movilidad, la pandemia lo que hizo muy increíble para las mujeres es comprobar que podemos trabajar en un lugar fuera de una oficina. Pero en ese momento todavía no existía, ¿no? Entonces buscar una chamba que me permitiera seguir estando cerca de mis hijos y seguir siendo el chofer de tiempo completo, pero empezar a hacer un proyecto mío personal, fue complicado. Di con una aceleradora de negocios para mujeres que me contrataron, trabajaba medio tiempo, estaba muy feliz,
ese comeback es muy cañón, porque 10 años me quedé de mamá, ¿no? Y insisto, no había la posibilidad, o sea, o estabas en tu casa, duplicar, ¿no? exacto, o estabas en una empresa de tiempo completo, ¿no? O eres el dueño de la empresa y entonces puedes estar en tu casa y tomar llamadas, pero pues no era mi caso. Ahora creo que las mujeres tienen mucha más opción de poder hacer paralelamente las dos cosas, lo cual me parece muy increíble. Justo de eso hablé con Cici en el episodio, con Cici Cancino tuvimos un episodio pasado y hablábamos de lo difícil que es para una mamá regresar al mundo laboral si decide darse una pausa, ¿no? Y como a lo mejor y como hombre pues no es algo que nos pase, lo ves como algo mucho más normal, pero para una mamá después de que ya tienes un proyecto tan importante que requiere tanto de ti y esta culpa de navegarlo, pero voy a poder, pero no voy a poder, ¿cómo lo fuiste manejando tú en todo este aspecto? Es tremendo o sea, ¿y ahora a dónde regreso? ¿Qué hago? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Para qué era buena? Y además en esos 10 años el mundo, o sea, vaya, cuando me retiré de la vida laboral para ser mamá, yo tenía un StarTAC de teléfono, para que me entiendas. Cuando regresé, los teléfonos que había servían para todo menos para hablar por teléfono. O sea, ya nadie habla por teléfono, ¿no? O sea, es como un ejemplo del avance que hubo y eso no nada más en los teléfonos, o sea, en toda la dinámica laboral había cambiado totalmente. Y además yo venía de una empresa gigantísima, Godín, totalmente, y acabé en una startup, ¿no? En donde eres todo el tiempo, ¿no? Y todo depende de ti. Todo depende de ti, todo es un problema y todo es una oportunidad. Y efectivamente, el decir, ¿y a dónde voy? ¿No? Y yo creo que una cosa que a mí me pasó y que me quedó muy clara es que ser mamá te desarrolla muchas habilidades, o sea, te hace consciente, o esa es la idea, es lo que yo siempre invito en mis conferencias a las mamás, de cuántas habilidades has desarrollado siendo mamá, porque pensabas que nada más eras mercadóloga o comunicóloga, pero también te vuelves administradora, doctor, enfermero, árbitro, ¿no? Chofer, o sea, tienes la capacidad de gestionar muchísimas cosas al mismo tiempo, de hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, o sea, de administrar el tiempo, la atención. Es decir, ser mamá te empodera muy cañón en cuanto a todas las cosas que puedes hacer. Pero a ver, hazlas afuera, capitaliza. ¿Cómo le haces a eso? ¿No? Entonces sí fue un transfer complicado y di con esta aceleradora que la dirigía una amiga de una prima mía y le dije, preséntamela. Y llegué y le dije, mira, no sé bien qué haces aquí, ni entiendo bien cómo funciona una startup y estoy totalmente oxidada, pero soy buenísima para esto y para esto. Y esas son justo las habilidades, ¿no? Que dices Exacto. que ya sabías que tenías. Y seguro, o sea, una empresa chiquita como la tuya, algo puedo hacer por ti. Y ese día me dijo, ¿sabes qué? No, ahorita no estamos contratando, no sé qué, estoy muy chiquita, Era un viernes y el lunes me habló y me dijo, ya pensé y sí quiero que vengas conmigo. Y fue como un wow. Pero el wow primero fue que yo fui y me vendí a mí, cosa que yo nunca había hecho. Porque creo que las mujeres de mi generación, y creo que las de ahorita también, nos cuesta ver nuestras fortalezas y nuestras, ¿no? O sea, es como una cosa nueva que las mujeres empecemos a ver y a vendernos a nosotras. Y que pasa mucho con las mujeres que si no tienes una habilidad sientes que ya no eres suficiente, versus está comprobado, ¿no? Que un hombre si le faltan 3, se vende, yo soy el mejor y yo sé hacer estas 3 a la perfección, cuando a lo mejor es mentira. Es correcto. Y lo van a aprender a lo largo del tiempo. Y algo que me enseñó la persona que dirigía esa empresa, que es mujer, íbamos a juntas y el cliente decía, ¿y pueden hacer X, no sé qué cosa? Y yo decía, no, güey, no podemos. Y la oía ella decir, claro, sí, por supuesto, sin problema. Y yo en el coche le decía, güey, ¿estás loca? O sea, nunca hemos hecho eso. No importa, vamos a aprender, vamos a averiguar. El chiste es que él crea que sí podemos y sí vamos a poder. Y ese fue un aprendizaje clave, ¿no? En la vida. O sea, aviéntate a la alberca y ya ves cómo nadas. O sea, es poco probable que te hundas. Y si, no, o sea, lo peor que te puede pasar es que tragues tantita agua, pero la mayoría de las veces llegas al otro lado. De hecho, nuestro episodio pasado se llama Deja de planear y empieza a ejecutar, porque era de lo que estábamos hablando mucho. Y creo que acá se diga muy bien para hablar de la Margator, ¿no? Ahora sí, cómo nace pues este proyecto, este negocio, esta identidad también de marca personal que has ido construyendo. Entonces, cuéntame un poco, con este contexto, pues entras a trabajar esta aceleradora, empiezas a escribir, y cuando ya dices voy a hacer de la Margator algo pues formal y empezar a construirlo. Empezó a escribir ahí, en esa aceleradora, me corren por insurrecta, por estar siempre cuestionando pero y mejor así, pero y mejor así.
Y yo pienso, porque es lo que te digo de dejar de ser tan aferrada, que ya se acabó mi vida laboral, que nunca voy a encontrar algo igual, que no sé qué. Qué fuerte también, después de que pensabas que Ajá. ya habías encontrado ese trabajo. ¿Y ahora qué hago? Después decir, ¿no? voy a volver a empezar de cero. Sí. Entonces yo tengo la fortuna siempre de tener una red de apoyo muy cercana y muy, muy poderosa que me contiene o me patea el trasero dependiendo lo que necesite siempre, o sea, sin faltar. Y varias de esas personas me decían, tienes que seguir escribiendo, tienes que seguir escribiendo. Y yo pues decía, pues ¿cómo? ¿En dónde voy a escribir? O sea, yo vengo de una generación en donde si escribías en Excelsior, que era el periódico, ¿no? O escribías un libro, pero era Héctor Aguilar Camín, o sea, ¿no? O Isabel Allende, o sea, no era como una cosa, otra vez, lo que las redes han hecho, lo que Internet ha hecho, para que de donde sea, pues quien sea puede escribir y puede publicar, ¿no? Y el reach que eso tiene, pues no existía. Entonces abre un blog. ¿Dónde se abre un blog? ¿Qué es un blog? Aquí mi amiga Ana Francisca me ayudó a abrirlo. Empecé a escribir ahí, lo empecé a subir a mi página de Facebook. Alguien un día me dijo, abre un fanpage en Facebook para que no sea tu Alguien otro día me dijo, abre un Instagram, que sí, ¿no? O sea, como que... Y yo siempre firmé, cuando Ana Francisca me ayudó a abrir eso, me dijo, ¿cómo le ponemos a esto? Y le dije, güey, nadie lo va a leer, no entiendo para qué, ¿y por qué quieres que pague? Porque de pagar, de no pagar, y yo de no pagar, no, sí de pagar para que te arda y escribas. Y yo estaba como, no, lo pones en tus redes. Y yo, pero que no estás oyendo que odio las redes sociales, porque era a raíz de una conversación de eso. Me dijo, ay, qué amargator. Y entonces le dije eso, ponle ese nombre. Y me dijo, lo voy a poner ahorita nada más para abrirlo y luego lo cambias porque está espantoso tu nombre. Y pues es una marca registrada. ¿Y cómo se empieza a dar todo este crecimiento de Amargator, no? Qué importante primero tener esas amigas, o sea, porque si tú no hubieras tenido esa red que te diga, tú puedes, hazlo, y a lo mejor en tu entorno están puras mamás que deciden quedarse en su casa, que también es muy válido, pero probablemente tu camino hubiera sido otro. Pero como tú ya tenías este network y estas personas que te estaban impulsando, yo creo que sin eso de Amargator, a lo mejor y nunca hubiera nacido. No, 100%. O sea, todos los pasos grandes que he tenido que dar, los he dado porque he tenido una persona junto que me dice, vas, o que me enseña a hacerlo, o que me, ¿sabes? O sea, en cada momento, sin duda. Empecé a escribir ahí y otro día otra amiga me dijo, oye, leí algo, se viralizó uno de mis posts, o sea, el primero, y alguien me dijo, ¿quieres que te conecte al editor del Huffington Post? Le dije, sí, claro, que era Laura Manso, curiosamente, ¿no? Mi socia en la burrarisca. Empecé a publicar en el Huffington Post, que acababa de abrir en México, que estuvo 2 años, y ahí fue clarísimo, o sea, mi crecimiento fue parejo que el Huffington Post, que cada vez tenía más reach. Y luego, a raíz de una columna que publiqué en el Huffington Post, me buscó Cici Cancino, que íbamos juntas en el ballet cuando éramos chiquitas y nunca la volví a ver, que me dijo, vi en Facebook, es que la red social, ¿no? Vi en Facebook una columna que escribiste tú, ¿te acuerdas de mí? Y le digo, pues claro que me acuerdo de ti, porque además eres luminaria, o sea, yo te veo en la tele y das las noticias, ¿no? Y me dijo, estoy empezando un foro de contenido para mamás, me gustaría mucho que vinieras, voy a hacer un panel de mommy bloggers, me acuerdo perfecto. Y le dije, híjoles, no hay manera que yo me suba a un escenario, o sea, pánico escénico, no hay manera. Y porfa, nunca me digas mommy blogger, ¿no? Sin ofender a las mommy bloggers, pero... Pienso que justo, o sea, ¿por qué nos encasillamos en una sola cosa cuando las mujeres podemos hacer tantas, ¿no? O sea, hablar de mommy issues es uno de mis temas, pero no es todo mi tema, ¿correcto? Bueno, y entonces le dije, no, ni de broma me trepo ahí, pero sí invítame. Y entonces fui y a raíz de ahí retomé la amistad, bueno, más bien, nos hicimos muy amigas, sí y yo. Y me coachó muchísimo. Sí fue una parte fundamental de... Yo siempre firmaba Valeria Stoppen Baroa, la Margator. Y me dijo, güey, you have to ditch one of it. O sea, está muy complicado tu nombre, está muy complicado tu seudónimo. Escoge uno. Y escogí la Margator porque siendo introvertida, tener un personaje me permite poner a Valeria ahí y que la Margator diga lo que tenga que decir. ¿Qué cosas son diferentes justo entre la Margator y lo que es Valeria realmente? La verdad no tanto. Creo que Valeria piensa un poco más las cosas antes de decirlas. La Margator se da permiso de decir lo que quiera, ¿no? Sería como la única diferencia. Y bueno,
Valeria no es, o sea, no es alguien que le guste estar socializando permanentemente o con cualquiera, o sea, no le gustan los big crowds, y la Margarito da conferencias para 3,000 personas, ¿no? O sea, es chistoso como el alter ego te debe de permitir dejar una parte de ti sentada ahí. Eso es un primo que tengo un día, que estaba yo muy angustiada en mi primera conferencia, me dijo, es que Valeria no va a dar la conferencia, a Valeria la dejas en el green room con tu bolsa y va a salir la Margator. Y al principio eso fue una herramienta súper poderosa para deslindarme. Ahorita la verdad ya Es natural ese cambio. ¿no? Pero me sirvió muchísimo para eso al principio. Porque además a mí me preocupaba mucho que yo con qué autoridad voy a ir a dar mi opinión si no soy terapeuta, no soy sexóloga, no soy especialista en adicciones, no soy psicóloga, nada. Es nada más mi opinión y lo que yo he leído al respecto y mi propia idea de las cosas. Porque yo soy esta persona que si veo a alguien parado dando su opinión que no tiene credenciales, las que yo considero apropiadas, voy a decir, ¿y esta persona qué? ¿No? Y como que eso me permitió decir, bueno, ok, y fue un muy buen transfer. Y eso, pues publiqué un buen rato ahí, y sí, el siguiente año me habló y me dijo, estoy haciendo el siguiente line-up para el siguiente Mothers. ¿Estás lista para hablar en público? Y yo me acuerdo perfecto que pensé, fuck no, y en voz alta le dije, órale, va. Pensando, esto era como en febrero, y me dijo, es en noviembre, y dije, nunca va a llegar el día, ¿no? Sí llegó el día, casi me muero del infarto. Pero otra vez, para dar esa conferencia, para aprender a dar la conferencia para tal, tuve un gran amigo que también conoces que se llama Manolo Atala, que me ayudó y me preparó para hacer ese nuevo leap, ¿no? Of faith, o sea, de pararme ahí y cómo se estructuraba y cómo se decía y cómo, o sea, como que siempre he tenido la suerte de que alguien me coache para lo que sigue. Y bueno, pues ya me tiré ahí, me empezaron a llover conferencias después de Mothers y llegó la pandemia. Pero eso está muy interesante y aquí me quiero frenar porque tuve a Sisi hace un par de meses, es uno de los últimos episodios, así que vayan a escucharlo. Y Sisi justo nos contó este proceso tuyo de cómo la Margator estaba creando esta parte de las conferencias. Contó exactamente lo mismo que tú, de cómo te marcó el primer año, de dijiste que no, pero algo que valoró muchísimo fue, una vez que me dijo que sí, me buscó, creo que contó una historia que la fuiste a buscar una conferencia o después de un foro para que le des feedback, para que ella te dé feedback de tu conferencia, de cómo iba armando, te asesoraste de las personas correctas, hiciste 8 drafts diferentes, sí, te gusta cómo ves y eso habla mucho también de tu capacidad de ejecutar, ¿no? Una vez que ya dijiste que sí, ahora de qué forma lo vas construyendo y lo vas creando para que el miedo, pues cada vez se vaya minimizando, mientras más seguro te vayas sintiendo en lo que estás haciendo. Tengo dos habilidades muy cañonas. Soy una doer, obsesiva, y soy una obsesiva de la calidad de las cosas bien hechas. O sea, si voy a hacer algo, tiene que estar bien hecho. O sea, me pasa que escribo una columna, la mando, ahora mi columna se publica en El Heraldo, bueno, en Panorama del Heraldo, la mando, la vuelvo a leer y digo, oh, y me alucinan los editores porque es, please, ¿le puedes cambiar esta coma a esta coma? ¿Sabes? O sea, cosas que soy muy perfeccionista, que a veces es un problema, pero casi siempre no, ¿no? Entonces, sí, cuando me aviento a hacer una cosa, si no lo sé hacer, que es la mayoría de las veces, voy con alguien que sea un chingón en eso y aprendo a hacerlo bien. Me encanta. Y a ver, en estos años, pues has tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Conferencias, de contar esta primera historia de una conferencia, hoy estás en conferencias constantemente, giras con la Borjarisca, pues el podcast ha crecido muchísimo, tienen experiencias ya también presenciales, tu retiro, tus libros. ¿Cómo se dio ya ese crecimiento de manera exponencial, no? Porque son 5 años que se dicen fácil, pero pues han pasado muchísimas cosas contigo y con tu negocio. No tengo idea, yo. No sé cómo pasó, o sea, me siento súper afortunada porque, o sea, como que una cosa ha llevado a la otra. Pues bueno, es la pandemia, se frena todo, o sea, empecé a tener mucho trabajo de conferencias. De un día para el otro no hay nada. Mi papá acababa de tener su stroke, que tuvo, que fue como su último año, y no pasa nada en el mundo. Y yo estoy encerrada en mi casa con mis hijos y mi marido igual que todo el mundo, volviéndome loca porque si no tengo cosas que hacer yo no soy buena persona. Porque soy nerviosa, entonces tengo que estar ocupada. Y Ana Francisca otra vez me dice, es la hora de escribir el libro. Porque ella ya tenía un rato diciéndome, sigue un libro. Y dije, pues sí, pero ¿cómo se escribe un libro? ¿Por dónde? O sea, ¿de qué hablo? Porque yo en mi cabeza era un libro, una novela, ¿no?
que tengo pendiente esa, pero no sabía ni por dónde empezar y tal. Y Ana, o sea, Ana y otra amiga que es editora me dijo, hay que hacer un índice y hay que hablar, o sea, qué cosas te mueven, o sea, en qué estás pensando ahorita, ¿no? Y yo estaba por cumplir 50 años y entonces escribí un texto como de qué pensaba yo de la vida a los 50 años. Y esta primera editora me sacó como hilos de ahí y me dijo, a ver, desarrolla esto y esto y esto. Y entonces el primero, que es las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas, es como un resumen de los primeros 50 de todo. O sea, de ser mujer, de ser humano, de ser mamá, de la red de apoyo, ¿no? O sea, de ser amiga, de tener amigos, de la pareja, o sea, como un poco de todo, de cómo veo yo la vida y de que sí nos deberían de haber dado un manual de instrucciones, pero al mismo tiempo sí nos dieron un manual de instrucciones. Y es perfectamente equivocado, porque el manual debería de decir, haz lo que pinches quieras hacer, es tu vida, y ya, ahí se debería de acabar el manual. El manual que nos dieron es una serie de requisitos, de expectativas, de cosas a cumplir y a palomear, que no nos cuestionamos, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el primero, que fue como parir un hijo nuevo. No escribirlo fue muy fácil. Editar es un problema, no es un problema, es un proceso pesadísimo porque va y viene varias veces y luego ya no sabes ni qué dijiste. Por suerte tuve una editora increíble y cuando salió es como un rush. O sea, cuando llegó a mi casa la primera caja con esos libros, estaba yo sola, mis hijos no estaban, y me acuerdo que abrí la caja y los vi y dije, ¡ah! Y los cerré porque es la primera vez que vi lo que había escrito en físico, porque pues yo siempre había escrito en línea, ¿no? O sea, yo vomito en mi computadora, sí, lo mando. No sabías a quién le llegaban y qué iban a... Y ese día dije, no manches, lo van a leer. O sea, ¿cómo crees que esto va a salir? Qué horror. Cerré la caja y la guardé en mi estudio. Y se quedó como 2 semanas ahí. Hasta que mi hijo un día entra, había una comida familiar en mi casa, y entra al estudio a buscar no sé qué y me dice, ma, en el estudio hay una caja con libros tuyos. Y está tu foto en el libro. Y le digo, sí. ¿Y por qué no los has sacado? Y yo, porque no quiero. Ma, ¿no se los vas a enseñar a tu mamá que estaba en mi casa comiendo? Y yo, no, ma. Y le dije, tienes razón, ¿no? Entonces ya saqué y les enseñé mi libro. Este episodio es presentado por Adin. Adin es una plataforma de negocios pensada para fundadores, emprendedores y directivos que quieren llevar sus negocios al siguiente nivel. Con programas en vivo enfocados para ayudarte a escalar tu empresa, levantar capital, adoptar inteligencia artificial, mejorar tu sistema de adquisición de usuarios, growth, retención, producto y mucho más. Todo guiado de los mejores fundadores, inversionistas y operadores de la región, que han escalado las empresas más grandes de Latinoamérica y hoy están listos para compartirte todo ese conocimiento para que lo puedas aplicar en tu negocio. Además, con un solo pago tienes acceso a diferentes programas en vivo, herramientas de updates y accountability para que puedas medir tu progreso, una biblioteca con contenido exclusivo para que puedas ejecutar en tu negocio, comunidad, networking, eventos en vivo y mucho más. Si quieres crecer con estructura y rodearte de las personas correctas para poder escalar, entra a addingapp.com y prueba 14 días gratis la plataforma para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. O sea, Como cuando te diga el voice note que no quieres escuchar. Exacto, o sea, es como un shock de diablos, a ver, esto es real, ¿no? Y pues ese primer libro es un ride increíble. Me invitaron a la FIL, que pues no, publicar un libro no es sinónimo de que te inviten a la FIL, que la FIL te elija es un grandísimo honor. Y luego a varias FILs en toda la República, o sea, increíble. Y parejo con eso, pues la Burraris que empezó a crecer también muchísimo y nos ha puesto en lugares con personas, o sea, desde Xóchitl Gálvez o Loret de Mola o Eugenio Derbez y Alessandra, su esposa, ¿sabes? O sea, o la semana pasada Juan Pazurita. Buenísimo. O sea, como que... Y luego gente que a lo mejor no es tan etcétera, pero con unas conversaciones increíbles y es muy impresionante, la verdad. O sea, es muy impresionante que la gente te escriba y te diga, tu libro me cambió la idea de ver esto, o tu libro me cambió la vida, o tu libro me acompañó. El primer libro, el último capítulo es dejar ir a mi papá, ¿no? O sea, lo que nadie nos dijo de difícil que es, que, ¿sabes? Te dice, ya sabes que todo el mundo se va a morir, pero cuando se muere nadie te avisa lo que es, ¿no? Y no sabes cuánta gente me ha dicho,
lo que fue ese capítulo para ellos cuando se murió su papá, su mamá, su hermano, su esposo. O sea, como que tener eco y tocarle a la gente el corazón de alguna manera me parece una cosa increíble. Uf, tengo muchísimas preguntas aquí, estás Venga, contando yo tengo muchísimo tiempo. toda la historia a detalle, pero justo ahorita decías que sí tenemos un manual de cómo vivir, ¿no? Y es pues hacer lo que a ti te hace sentir cómodo, lo que a ti pues quieres y te hace sentir bien. Y justo tienes una conferencia que es Primero vas tú, ¿no? Donde justo el mensaje central pues es cuidarte a ti mismo, primero vas tú, para todo lo que quieres lograr. ¿Cómo realmente podemos construir, uno, esta autenticidad, pero también esta autoestima para poder hacer lo que a ti te haga sentir bien, obviamente sin dañar a los demás y teniendo en cuenta de qué forma lo haces de mejor manera? Te mentiría si te dijera que tengo la receta, porque creo que, bueno, por lo menos en mi caso es algo que traigo en el DNA, bueno, en el ADN, pues eso, porque viene de cuestionarse y viene de tener como la claridad de hablar en voz alta lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Pero creo que es una cosa que se puede aprender o desaprender, ¿no? O sea, dejar de obedecer lo que te dice el sistema o lo que te dijeron en tu casa, y tiene que ver con escucharte a ti realmente, y así conecta lo que estás haciendo con quien estás viviendo, la decisión que tienes que tomar, o sea, cómo se siente aquí. Como que gracias a las redes, gracias entre comillas, como que vamos y buscamos la información y las respuestas en los chats, en los grupos de las redes sociales, en el ChatGPT, ¿no? O sea, como que se nos ha olvidado esto de la conexión contigo y la intuición, ¿no? El cómo se siente en tu gut cuando algo sí o no. Y creo que una vez que puedes conectar eso y revivir esa parte de cuestionamiento y de feeling interior, pues entonces lo que sigue es actuar acorde a eso, ¿no? Y estar dispuesto a pagar los precios, porque ser auténtico y hacer lo que quieres hacer y atreverte a hablar en fuerte tiene costos. Ahorita hablando pues de esta parte de cuestionarte, tú lo dices al principio, ¿no? Siempre has sido esta niña desde que eras niña, hoy, pues que todo el tiempo se está cuestionando. Hablando en el contexto de que en Punch tenemos jóvenes que nos escuchan, ¿qué cosas crees que como juventud deberíamos de empezar a cuestionarnos que no hemos hecho? Todo, como tú. O sea, la escuela no es lo mío. Yo tengo esta fortaleza. No estoy diciendo que todo el mundo se salga de la escuela, porque no todo el mundo tiene la habilidad para emprender, ¿no? Al día siguiente de salirse de la escuela. O sea, todavía la mayoría de las veces es verdad, la escuela te da una estructura muy importante. De hecho, muchísima gente que dropea la escuela eventualmente dice, me hubiera gustado terminar por la estructura, por el sistema, no, o sea, por haber terminado eso, pero hay gente que no está hecho para eso y está bien, ¿no? Solo justo creo que el hecho de cuestionarte si es para ti o no conlleva la responsabilidad de, pero ¿y qué sigue después? O sea, tienes que tener un plan, no es nada más no y ya. Ay, no, es que a mí la escuela no es lo mío porque qué flojera diario, clase de 7, me salgo, no. O sea, tienes que tener un plan B, tienes que tener una visión, tienes que tener un proyecto al cual apostar y irle a poner toda tu energía. Pero aparte de eso, pues creo que todo, o sea, el sistema en general, desde si de veras quieres estudiar esa carrera, si estamos hablando de escuela, o si es lo que todos tus papás, tu tío, tu abuelo y toda tu familia ha estudiado y te toca el negocio familiar. O sea, ¿de veras quieres eso? Que ya sé que es difícil, ¿no? O sea, No, y también a medida que te vas cuestionando como joven, que a lo mejor y siempre echabas culpas a alguien más, a medida que tú te vas cuestionando, te vuelves también responsable de tus decisiones, de tus cuestionamientos, claro, y del eso camino es lo que te digo, vas a tienes seguir. que tener un proyecto y tienes que tener la responsabilidad y la valentía de seguirlo, ¿no? Creo que tienes que cuestionar como todo el esquema social de te tienes que casar a tal edad, tienes que tener hijos a tal edad, este es el novio o sea, ¿no? Este es el novio que a todo el mundo le cae bien. ¿Cuántas chavitas están con...? Fíjate bien, mana, si con esa persona quieres estar toda tu vida, ¿no? O sea, como verlo desde otro lado. O sea, creo que lo principal que hay que cuestionarse es si es como la idea romántica o es la realidad y es lo que tú realmente quieres, ¿no? O sea, yo diría, hay que cuestionar absolutamente todo el tiempo. Me encanta. Y hablando del tema, pues, de tus negocios, ¿no? Y enfocándonos en la conferencia, justo en el libro, en los escritos que haces, en tus retiros, en la burra arisca,
creo que una gran ventaja que has tenido es de que todo, aunque parezca que no está muy llegado, ¿no? A medida que Damargator va creciendo, pues La Burra Arisca también va creciendo de manera proporcional, la venta en los libros. ¿Cómo has visto tú esta relación? Y creo que esas son las ventajas de un negocio, pues casi 100% digital, ¿no? Porque haces muchas más cosas, pero que todo se da bajo una misma red. Tiene su área de dificultad también, o sea, el tema con La Burra y la Margator, o sea, como que sí, tengo que ser cuidadosa en, o sea, por ejemplo, yo soy la responsable, cada una de nosotras tenemos una responsabilidad dentro de La Burra, porque La Burra somos nosotros tres y Mariana, que es la community manager, pero Adina se encarga de todo el tema financiero, Laura se encarga de todo el tema presentaciones, ventas, todo eso, y yo me encargo de todo el tema redes, y dentro del tema redes es, ¿no? O sea, redes, promos, o sea, todo lo que implica la voz de La Burra. Y ahí, por ejemplo, yo escribo los copies de los programas, ¿no? Okay. Tengo que ser cuidadosa en que no suene A la a la Margator, aunque hay cosas que sí, ¿no? Pero como cuáles cosas ya son idioma de La Burra y cuáles es de la... O sea, siempre es como un reto ahí. Y además, pues yo en la Margator digo lo que tengo que decir y en La Burra tengo que tener cuidado de... o sea, no tomar una postura por las demás, ¿no? Sino que sea la voz en general de las abrir tres. la conversación para... Ajá. Sí, ha sido complicado, pero también ha sido increíble, porque pues sí, o sea, al principio yo ayudé mucho a que La Burra creciera, pero ahora La Burra a mí me ha ayudado a mí a crecer muchísimo, ¿no? Y a un exposure, es muy impresionante, a donde sea que voy, que efectivamente ando por todos lados, la gente la está escuchando, y eso es increíble, ¿no? ¿Y hoy cómo te sientes? O sea, con todo este crecimiento, todas estas conferencias, al principio hablábamos que te sientes más cómoda, más segura, pero yo percibo de la primera vez que platiqué contigo ahorita que pues ya está todo operando de manera pues muy funcional, ya tienes tus conferencias armadas, tus libros, tu podcast, y que esto te ha permitido poder crecer de mejor forma. Pero ¿tú cómo estás? Cansada. No, pero, o sea, sí, pero emocionada y sorprendida. O sea, yo soy la primera que digo, no, o sea, si a mí me hubieras dicho esto hace 7 años, jamás lo hubiera creído, ¿no? O sea, me siento muy afortunada y la verdad también me siento emocionada, o sea, como que qué divertido y qué increíble mi trabajo, ¿no? Oigo a mis amigas y para nada peluceo, al revés, admiro muchísimo, que dan consultas y entonces están sentadas todo el día haciendo lo que, o sea, a ellas eso les apasiona, ¿no? Y trabajan todo el día, paciente, y yo en la semana pues tengo una conferencia, ¿no? O sea, hago muchísimas otras cosas, pero eso me permite que puedo estar en el gimnasio a las 12 del día o puedo despertarme más tarde un día si estoy cansada. O sea, como que la flexibilidad que me da mi chamba me parece increíble. Claro, y luego hay unas chingas tremendas que pues ellas trabajan de 9 a 5 y ya, y yo el domingo estoy subida en un avión para ir de ida y vuelta a Monterrey, ¿no? Como que me encanta eso, la flexibilidad, porque dentro de ser una persona cuestionadora viene también lo de a veces tener problema con la autoridad y con las estructuras fijas. Entonces, estar en un trabajo godín en donde es de 9 a 5 y tienes que hacer esto y tienes que tal, no es muy lo mío, digamos, ¿no? O sea, me gusta la libertad. Y estando tan expuesta a conferencias, viajes, libros, podcasts, ¿cómo te cuidas tú? O sea, ¿cómo cuidas a Valeria para, como tú decías, primero vas tú, para estar pues plena y poder ejecutar mejor? Esa conferencia Primero vas tú se trata del burnout. Okay. Y cómo prevenir el burnout, porque el burnout no se cura. O sea, una vez que estás burnouteado, lo decimos como muy fancy de, ay, estoy en burnout. No quieres estar en burnout y debería estar prohibido usarlo así como para quedar bien, ¿no? Lo que haces con el burnout es aprenderlo a prevenir. Y sí, efectivamente, cuando tengo un ritmo de trabajo y de muchísimos viajes, sí regreso a ese slide de mi conferencia de las cosas, de los hábitos cotidianos, que no son nada, no es la invención del hilo negro, o sea, son los hábitos básicos desde el ejercicio, dormir bien, comer bien, estar cerca de tu red de apoyo, ¿no? O sea, tener contacto con tu red, pedir ayuda, aceptar ayuda, saber que todo pasa, asumir las cosas como son. Y sobre todo, creo que una de las grandes claves es como que he aprendido para sobrevivir es bajarle unas rayitas al estándar de calidad extraordinaria que todo quiero que sea. Y a veces digo, güey, no todo tiene que estar perfecto. O sea, también esto ahorita puede no suceder a cambio de que esto suceda, ¿no? O sea, como bajarle a la expectativa porque si no me atropella.
Y eso, entonces si viajo mucho, siempre busco un gimnasio y si no me salgo a caminar y si no hago sentadillas en mi cuarto. O sea, como que procuro que haya un momento en donde le dé chance a mi estrés de salir a través del movimiento. Soy muy así de dormirme temprano, de comer bien, porque en los viajes es peligrosísimo, o sea, es una tentación máxima. Pues, o la comida local que es deliciosa, o que comes 3 veces al día en un restaurante, y sí soy muy, o sea, como que voy pensando, no estoy de vacaciones, ¿no? Estoy Sí, es chambeando, parte de tu trabajo. entonces voy a desayunar lo que normalmente desayuno, voy a comer lo Apegado. más apegado, aunque a veces obviamente se te cruza el platillo de la localidad. O sea, como que trato de ser muy disciplinada en eso. Viajo con mi botella de agua, con mis electrolitos, con mis tenis. O sea, como que sí trato de ser muy disciplinada en esos hábitos de los que hablo y voy por la vida preachando para, pues Ser para congruente. recordar, para ser congruente y para, sí, exacto, para cuidarme a mí. Esto del burnout que dices, creo que como juventud y hablando desde mi lugar, cada vez parece que es más común, se usa más como, pues, sin tanto peso, sin saber lo que realmente pasa. Yo tengo una chava que trabaja conmigo, que cada que le pido algo, la respuesta es, ay, es que estoy en burnout, ay, es que no te estoy cumpliendo porque estoy en burnout. Y es, uno, el malentender el concepto, ¿no? Cuando Totalmente. probablemente está muy mal usado. Y dos, ¿qué hacemos para quitar ese burnout, no? No realmente, pues, seguirme quejando porque estoy cansado y porque a lo mejor y tengo muchas cosas para poderlo evitar y poder ejecutar. Alguien con un burnout real acaba en un hospital 2 meses incapacitado, ¿no? Y las secuelas son tremendas. O sea, justo se ha vuelto un término jet setero mamador, perdón mi francés, ¿no? Porque hemos glorificado vivir en chinga y estar muy ocupados y tener muchas cosas que hacer. Pero no tiene nada de divertido el burnout. ¿Qué hacemos? Eso, lo que te digo, hay que prevenirlo, hay que tener hábitos constantes de salud, eh, esas cositas diarias, cotidianas, las que te acabo de decir. Pero sobre todo hay que tomar decisiones. O sea, para prevenir el burnout hay que aprender a priorizar lo urgente de lo importante. Hay que saber qué merece la pena el desgaste y qué nada más es desgaste, ¿sabes? Que no te sirve de nada. Hay que saberse preocupar de las cosas cuando es el momento de preocuparse de las cosas y no estar 3 meses antes, esto me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? Sufriendo y desgastándote la bilis por algo que todavía no es el momento. O sea, yo he aprendido como a poder decir, bueno, ahorita no lo puedo resolver, no siempre me sale, pero es un aprendizaje constante como de no estarnos quemando los fusibles o desvielando, ¿sabes? Antes de tiempo y necesariamente. Y ahí creo que también es como encontrar lo que a ti te funciona, ¿no? Justo hoy estaba platicando con mi mamá porque mi hermano tiene una boda en una semana y estaba viendo qué traje se iba a poner. Y dije, puta, qué delicia poder planear con una semana de anticipación a dónde me lo voy a ir a comprar. Yo soy esa persona que ese mismo día voy a ir, sé que voy a estar bien vestido, como que digo, se va a resolver, voy a avanzar, pero a mí me da paz tener esa estructura, hoy enfocarme en lo que tengo que hacer hoy, en mi entrevista, en hacer una buena entrevista, y mañana que tenga ese evento me voy a enfocar en eso. Y hay gente, como es el caso de mi hermano, que a lo mejor ahí necesita 2 semanas de anticipación, tenerlo estructurado y ya saber que ahí está colgado. Y creo que esta parte, pues encontrar tu propia receta, lo que a ti te funciona y lo que a ti te hace bien, pues es lo que te va a hacer prosperar. Sí, y procurarte a ti, que no quiere decir ser un absoluto irresponsable, sino procurarte a ti eso, lo que te da paz, lo que te da estructura y lo que te permite, o sea, el tema de los hábitos de higiene mental y de prevención de burnout es lo que te permite que la máquina siga funcionando bien y corra con aceite y no se truene absolutamente todo, ¿no? Entonces sí, cada quien tiene que hacer eso, pero el tema es la constancia, porque si lo haces bien una semana y luego 2 no y luego 3 sí, no jala. O sea, y lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con el ejercicio es que si no tienes 2 horas diarias para hacer ejercicio, entonces ya no haces nada. Y no, el chiste es diario hacer. Si hoy solo tenías 10 minutos, haces 10 minutos. Si no puedes salir, insisto, haz 10 burpees, ¿no? O sea, el chiste es activar. No, y la instrucción que le estás dando a tu cerebro y a tus hábitos es brutal. Entonces hoy haces 10 minutos y mañana hiciste media hora y pasado hiciste 2 horas, pero todos los días haces. Y lo que la mayoría de la gente hacemos es, no, pues no, si no puedo 2, no puedo. Y entonces pasan 2 años y no hiciste nada, ¿no? El chiste es ir metiendo hábitos, los que a ti te funcionen, pero que puedas sostener. Esa es la clave del burnout. Me encanta. Valeria, tú estás muy en contacto con las mamás, ¿no? Al final pues tienes muchas conferencias en escuelas, eventos privados. ¿Cuál crees que es la mayor preocupación que tienen hoy las mamás sobre la juventud y cómo nosotros como juventud lo podemos cambiar?
la seguridad del país en el que vivimos, sin duda, la primera, y el alcohol, la manera, el abuso del consumo del alcohol, y el peligro potencial que es el exposure en la red social. Son como los 3 issues grandes. Y la adicción al alcohol, obviamente, pero a la red social, ¿no? O sea, al pinche teléfono todo el tiempo. Serían los 3. Y se vuelve un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado vemos negocios, estructuras que hoy con inteligencia artificial, con diferentes sistemas se puede crear. Y qué línea tan delgada entre papá de decir, lo dejo explorar, pero al mismo tiempo, cuánto de más y de qué forma lo va a consumir. Sí, y ¿sabes qué? La seguridad se cuece aparte porque no depende de nosotros y estamos en un momento muy complicado de este país, ¿no? Pero las otras 2 cosas, paradójicamente, dependen... A ver, como te sigue mucha gente joven, esta no es carta blanca para nada. O sea, por un lado, los que han puesto la mesa para que eso suceda son los papás. Y por el otro lado, yo pienso que tu generación le falta, y también es un poco culpa de los papás, pero le falta como encontrar propósito, como el tuyo. Yo creo que tú, no sé, habría que preguntarle a tu mamá qué hizo y a tu papá para que tengas esta cosa de querer hacer algo más allá que irte a empedar en los fines de semana, que a lo mejor sí vas y está bien, es apropiado para tu edad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que quieres hacer de tu vida algo más que solo ver quién te pone like y dónde es la siguiente fiesta y de qué marca son tus tenis, que eso... Pues eso solo refleja un vacío tremendo de la juventud, la verdad, propiciado por los papás, sin duda, porque los que compran los tenis, los que dan los permisos, los que pagan el INE falso, que chavos, permítanme decirles, el INE falso es un delito penal, te puedes ir a la cárcel, ten cuidado, pero el que le dio dinero fue su papá, ¿no? Entonces es un círculo sin fin gravísimo que yo por eso hablo con los papás y me apasiona cañón mis conferencias con los papás, porque como que digo, güey, si uno se entienden que no le puedes dar un INE falso, aunque sea el único que no va a ir a la fiesta, pobrecito, se va a traumar. No se va a traumar, número 1, le estás haciendo un favor, ¿no? O sea, como que si entendiéramos que al decir que sí a todo, lo que estás haciendo es balacearles los pies, tal vez lo haríamos mejor. También a lo mejor si tú agarras a un papá o una familia que puede ser esta gente de cambio, como fichas de dominó puede hacer que los demás puedan ir cambiando y se pueden ir transformando. 100%, 100%. Pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es como el vacío, ¿no? Porque siento que una cosa que pasa en tu generación es que justo como todo es una ida a Disney diaria, o sea, hay 60 planes en un día con tus 60 mejores amigos, ¿no? Y todo implica dinero, y todo implica comprar, y todo implica posar, y todo implica como mucha producción, pero nada implica ser, estar, conectar, vincularte y servir. O sea, ¿qué onda con los chavos que solo quieren ser youtubers? Para que las marcas les regalen cosas y les paguen dinero, ¿no? Pues no, o sea, como tengo una columna que se llama Todos quieren ser Juan Pazurita. O sea, solo hay uno, ¿no? Y tal vez hay otros por ahí, pero a mí me preocupa muchísimo el vacío de vocación, el vacío de servicio, el vacío de cuál es mi talento. O sea, yo creo que qué importante encontrar para qué eres bueno y irte para allá. Y qué preocupación que lo único que quieren es ir al antro, ¿no? Canta Corazón este fin de semana y ya, y todo lo demás pues luego vemos. Porque hay una raya delgada entre es la época de que todo te valga madres y lo único que te importa es tu plan del sábado, pero en algún momento tienes que tener algo adentro que te empiece a mover hacia dónde quieres ir y hacerte responsable de tu vida. Me encanta, yo creo fielmente que si ahorita que somos jóvenes hacemos nuestra vida más difícil, nos ponemos nosotros mismos retos, cosas a superar, cosas a lograr y a cambiar, en un futuro nuestra vida va a ser mucho más fácil y vamos a ver agradecido, ¿no? Todos estos hábitos y también toda la constancia que hoy tengas a la larga. No sé si va a ser más fácil, vengo del futuro a decirte, pero sí creo que tú vas a ser más resiliente y que vas a saber que así es y que vas a saber que lo vas a poder, o sea, que se puede resolver y que no te mueres de nada hasta que te mueres. Me encanta. Y bueno, creo que esto va muy ligado con la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. A ver. Si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Haz más ejercicio. Porque el cuerpo tiene memoria. Yo empecé muy tarde y me hubiera gustado empezar antes. O sea, yo creo que el ejercicio, y me refiero a hacer músculo real,
es la garantía para muchas cosas después, para envejecer mejor, para sentirte mejor, para que tu cabeza funcione mejor. Y mi otro consejo sería, invierte tu dinero, gana dinero y aprende a invertirlo. Buenísimo. Pues, ¿qué viene para Valeria? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender? Y si estuviéramos sentados aquí en 5 años más, ¿cómo te imaginas? Híjoles, imagínate. Pues por el momento acabo de tener mi cuarto hijo, que es este libro, que es Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas, de tener hijos. A lo mejor piensan tus escuchas que les falta mucho, pero no les falta mucho. Estaría bien que lo leyeran algún día. Porque eso, tener hijos no es parte del programa, no es obligatorio. Y una vez que los tienes, no se pueden regresar. Entonces hay que cuestionarse bien primero si antes. ¿Qué viene esto? Promocionar esto, crecer a la burra, tener muchas conferencias. ¿Sabes qué? He aprendido a dejarme sorprender. O sea, como a seguir haciendo lo que tengo que hacer, seguirme asesorando cuando me tenga que asesorar y seguir diciendo que sí, aunque quiera decir que no, cuando se presenten nuevas cosas. Y en 5 años estar aquí sentados y te cuento. Buenísimo, me encanta. Pues bueno, Valeria, para cerrar el episodio, como siempre cierro con una frase. Hoy quiero cerrar una frase justo con tu primer libro, Las cosas que no nos dijeron. Y me encantó porque creo que resume mucho todo lo que eres, la forma tan auténtica en la que comunicas y que gracias a esa autenticidad has podido conectar. Y dice, el secreto de mi felicidad ha sido aprender a defender mis propios espacios, mis ideas y mis necesidades y tratar de entenderlas de los demás, con la conciencia de que ser feliz sucede cuando aprendes a estar contenta con mi vida, incluso cuando apesta. Y créanme, apesta millones de veces. Millones de veces. Pues Valeria, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. De verdad increíble poder conectar contigo, poder ver toda la transformación, ¿no?, que los dos hemos vivido en estos 5 años y poder estar sentados aquí otra vez. Y espero que en 5 años volvamos a estar aquí contando más éxitos, más crecimiento y muchos más aprendizajes. Gracias a ti. Qué admirable también tú, todo lo que ha pasado estos 5 años, te felicito. Gracias. Pues bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, así que suscríbanse para poder ver más de Valeria, más del contenido que tenemos en Punch y nos vemos para mucho más. Gracias.